la... Bien, para esta segunda sesión entonces decíamos, damos cierre con este aspecto primordial de lo que es la reforma educativa y todas las características y condiciones que se presentan alrededor de la misma. Aquí no dejo de resaltar también eh, las referencias que son indispensables para acercarnos al tema de la reforma educativa. Ya les mencionaba al doctor e investigador Díaz Barriga, como él tiene uno de sus aportes primordiales en esas reformas de carácter curricular y saberes universitarios. Ahí es donde encontramos entonces este conjunto de paradigmas que trata de articularse en las condiciones de los futuros profesores y cómo ellos a su vez lo van a replicar de manera implícita y explícita en sus aulas. Por otro lado, también hablamos de el análisis crítico a las reformas curriculares en México, cómo lo aborda, hablando de educación básica y normal. También vemos lo que es el aporte de Furlan y Pasillas a la reforma integral de educación básica, esos retos para la formación docente. Creo que considero un buen eh, análisis y enfoque que hacen de los desafíos que enfrentan los universitarios ante estas reformas. Los universitarios que se están formando o que están adquiriendo una profesión de docencia, quienes tienen la posibilidad de acercarse a la educación y previamente adquiriendo una formación integral sobre el mismo. La Secretaría de Educación Pública saca también material indispensable sobre el modelo educativo para la educación obligatoria, que es posterior, entonces, mencionando a la reforma educativa del 2013, cuando los materiales iban en conjunto o definiendo esto, que buscaba fundamentar las reformas curriculares recientes para ese periodo de educación básica. La doctora Smelka nos habla de la reforma curricular desde la perspectiva de la equidad y la inclusión, que son de los retos que se mencionan a partir de la implementación de las reformas educativas, como la reforma integral de la educación básica que ya mencionábamos. Otra de las condiciones, otro de los artículos que encontramos en estas revistas académicas es del doctor Baco, quien fue director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ya al final de este instituto, y él habla de la reforma curriculares en educación básica de 2011, que tendremos oportunidad de abordarlo en esta segunda sección, y hace un análisis crítico de los cambios introductorios en el plan de estudios de 2011, que también son muy importantes. Aboites nos habla de la reforma curricular y la formación de maestros, de esa reforma del 2013, desde la normal rural. ¿Y qué hace? Examina ese impacto de las reformas en las escuelas normales rurales. También lo hace Ramírez Raimundo con su reforma educativa y la revisión del modelo de educación normal, que es específicamente en los cambios curriculares que se estaban dando para el 2018, primordialmente, ya al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en la formación de docentes. Y ya tenían esa experiencia previa, como les decía, del 2013, de esta reforma, que empieza a implementarse y que tiene un carácter mucho más de evaluación hacia el docente, y se empiezan a sacar investigaciones enfocadas en este aspecto. ¿Qué hace? Bueno, Martínez Bohm y Rodríguez hablan de la reforma curriculares en México, entre la tradición y la innovación. Esta es de la revista Iberoamericana, otro tema interesantísimo y se los dejo a su consideración si tienen oportunidad de acercarse a estos materiales. Hablamos también de los documentos oficiales y normativos, pues la SEP.
en el 2011 nos habla de su plan de estudios de 2011. Es el documento base de la reforma integral de educación básica. Recordemos que en el 2006 se da la RIENS, la Reforma Integral de Educación Media Superior, y en el 2011 viene la Reforma Integral de Educación Básica, la RIEP. Eso también hay que tomarlo mucho en consideración, esos dos grupos de reformas que se instauran desde la reforma educativa global o de gran alcance, y esas son específicas a posterior. Recordemos que son esos 5 o 6 años desde que se implementa una reforma de carácter integral o amplia, y después ya hablamos de unas reformas mucho más específicas en cada uno de los niveles educativos. En el 2018 saca la Secretaría de Educación Pública de su plan y programas de estudio para educación básica, aprendizajes clave. Ese es un material indispensable para todos nosotros porque fundamentaba esa noción del aprendizaje clave o qué se debería aprender los alumnos. Ahí ya sí hablamos de manera muy específica lo que se intenta llevar a cabo desde este aspecto. A ver, dejen admitir a maestra Janet, maestro Julián. Creo que ya. Maestra Janet, creo que ya. ¿Verdad? Ya pude entrar. Gracias, maestra. A Y usted, doctor. no a ustedes, maestra, gracias también por su participación. Y hablamos también de la Secretaría de Educación Pública en el 2018 mencionaba un documento oficial, las estrategias de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, que como les digo, vamos a explorar todos estos materiales en esta segunda parte, dándole un contexto muy específico, amplio, porque recordemos en este seminario lo que se busca es pues, tener una noción muy integral de lo que ocurre con las reformas educativas, su implementación y su carácter también sociopolítico, cultural. Y este habla de los lineamientos para la reforma curricular en educación normal. 2006, educación media superior, se da la primera reforma fuerte, 2011 en educación básica y 2018 en las universidades, que yo las denomino así, pero se les sigue llamando como escuelas normales que están formando a los futuros profesionales de la educación. Es primordialmente ese grupo de reformas implementadas desde el 2013. Vean ustedes cómo se van dando esos caminos, independientemente del grupo en el poder. Lo que se busca es dar una continuidad en estas transformaciones. También hablamos del Instituto Nacional, ya desaparecido, para la evaluación de la educación, que era uno de los organismos, hoy posteriormente un organismo y después ya totalmente se integra a la Secretaría de Educación Pública, genera esa serie de documentos y este es la educación obligatoria en México, un informe del 2018, cómo se encontraba el panorama educativo. Hay una serie de informes. El INE surge en el 2006, se consolida en la década de los 10, 2000 de los 10, de 2010 al 2015 es donde busca consolidarse. Ya para el 2018 hablamos de su cierre definitivo y saca su último informe, pero son muy interesantes y lo encuentran ustedes en las redes. Incluso su página todavía se mantiene, donde nos habla de esos informes. Y aquí que incluye evaluaciones y análisis sobre la implementación de esas reformas curriculares. Ahí lo encontramos en esta página, ine.edu.mx. Ahí si tienen oportunidad de acercarse a ver ese panorama. Por supuesto, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, con el COMIE, las memorias del Congreso Nacional, que son varias, sus ediciones y contienen investigaciones y ponencias sobre esas reformas curriculares. Y ahí lo encuentran ustedes en esta página del COMIE, si tienen interés por explorar de manera muy específica, muy clara esto, lo que ocurre aquí con estas reformas
educativas y ya las sugerencias para ampliar la búsqueda, estos sitios oficiales. Mencionaba entonces, maestra Rossi, ahí no quiero cortar esta intervención suya que considero importante y destacable porque también nos habla de estas circunstancias, ¿no? Que nos decía maestra Rossi de lo que ocurría en su centro escolar específicamente, ¿no? Adelante, maestra Rossi. Sí, doctor, es pues con todos los docentes estatales de todos los niveles acá en el estado de Veracruz. No sé los compañeros si pertenezcan al estatal, pero en mi caso sí, ahorita nos están proporcionando los lugares a las delegaciones que correspondemos para ir por el plástico, pero únicamente nos dieron instrucciones de ir. De hecho, hay mucha confusión porque hay compañeros que no sabemos a dónde debemos de ir. De hecho, yo pertenezco a la región de Coatzacoalcos, Ah, Veracruz. ujú, Bueno, a la delegación de Coatzacoalcos y el resto de mi zona pertenece a la de Cosamaloapan. Entonces, ayer nos comunicamos al nivel y resulta que nos mandan a recoger el plástico al norte del estado y estamos en el sur. Entonces, este es un relajito el que hay ahorita con ese movimiento. Y pues también para los compañeros que pues están pagando un auto, están pagando una casa o tienen algún préstamo con su banco, pues es cuestión de que tienen que hacer trámites, movimientos pero pues no se sabe cómo aún todavía. Andamos así como que desubicados, desorientados, porque a partir de lunes empieza la entrega de tarjetas. y entonces es obligatorio cambiarlos, y bueno, ya los cambiaron más bien, ¿verdad? Ya es obligatorio, sí, todos. Ya nada más que se supone que si no nos gusta durante 4 meses, podemos regresar a nuestro banco, pero pues ya con ciertas reglas, ¿no? Entonces aún desconocemos cómo va a funcionar todo esto. Fíjese, y ese es un ejemplo claro de cómo se implementa de manera particular en un estado de la República una, un aspecto que tiene que ver con condiciones, ¿no? De nuestro sistema educativo. Ahí hallamos uno de los aspectos que ya menciona la maestra Rossi, es unilateral, una indicación independientemente de todas las circunstancias que puedan darse alrededor del mismo. Eso es que hay que también tomar en consideración siempre aspectos de las reformas. Las reformas vienen desde lo macro, como hemos dicho, pero a la hora de ir bajando, ahí es donde encontramos unas series de aspectos, características muy propias, muy particulares, y mencionábamos esto, las condiciones locales, estatales o las comunidades van a presentar sus propias dinámicas y no deja de haber ciertas tensiones entre lo que se pretende o se proyecta como ideal y la realidad, las circunstancias. Y ahí es donde nosotros somos la parte vinculante, porque somos los que estamos frente al grupo, los que eh, nos damos cuenta de todos estos aspectos o derivados del mismo, de las circunstancias que encontramos alrededor del mismo, y eso nos permite entonces tener claridad o aportar muchas circunstancias, muchos aspectos fundamentales que deberían o deben de tomar en consideración estas reformas. No sé si tengan algún otro comentario o dudas sobre esto. Yo tengo otro comentario, doctor, Adelante. sobre las cuestiones pues, que pasan, ¿no? Así haciendo un poco de catarsis. Pues yo trabajo en el sistema CONALEP Ajá. y de verdad que en pues en estos últimos tiempos hay un desorden tremendo. En este momento en mi plantel ya llevamos 2 meses sin director.
Que eso, bueno, no es problema porque la escuela per se funciona. Hay un departamento de formación técnica, los maestros, todos tenemos nuestras clases, pero no hay una cabeza. Este semestre en particular no hubo libros de texto, ni siquiera hubo una guía. Cambiaron el modelo, el 2025, arrancamos el modelo pues con lo que tengan maestros de años anteriores. O sea, empezamos un modelo 2025 con el modelo 2023, pero así se nos pidió, pues con lo que tengan, no hay libros, no hay guía, no hay nada. Así. Ahorita la semana pasada nos dijeron, arránquense a planear las últimas 3 semanas que les queda con el modelo 2025. Ahí está la guía pedagógica. O sea, como que por fin terminaron la guía pedagógica. Entonces, hay una serie de arbitrariedades tremendas y uno pues como docente, pues uno tiene que acatar, reorganizar, ver, mover y bueno, para pues satisfacción mía, lo que yo les estaba enseñando, lo que les estoy enseñando a mis alumnos, pues no dista de lo que presentaron como temario de la materia una de las materias que estoy dando, que es formación socioemocional. Pero todo el semestre he estado operando con mis conocimientos, con lo que digo, estos niños necesitan esto, voy a trabajar sobre esta línea. Pero es algo que yo hice, que yo tengo pues con mi experticia, pues ahí vamos. Pero son cuestiones muy arbitrarias y ahora fue el director general de CONALEP en el estado, que lo acaban de cambiar también, pues fue y con todas estas promesas de sí, yo voy a hacer, les voy a dar, pero bueno, al menos yo pudiera decir, es lo que, no es nada nuevo, ¿no? Sus palabras no son nuevas, pasan dirigentes estatales y es la misma situación. Entonces, obviamente también hay un trasfondo político, y bueno, se recibe a las personas y sí, muchas gracias, a ver hay una junta de qué necesitan maestros, ¿no? Y nos escuchan y sí, 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 promesas, pero realmente hay un desorden, no está bien articulado todo en este momento. Y el año que viene, maestra Janet, ¿qué les han dicho? O bueno, el siguiente semestre, ¿qué les comentaron? Pues el siguiente semestre, pues hasta ahorita no nos han comentado nada, que ya debemos estar operando con el modelo CONALEP 2025 y nada, o sea, ahorita o sea, nos acaban de mandar a estas alturas, cuando en bachillerato, pues ya el semestre, pues nos quedan 2 semanas prácticamente, porque regresamos a exámenes, bueno, a exámenes, o más bien a entregar calificaciones en enero. El semestre empieza a principios de la segunda semana de febrero, pero no no hay nada, o sea, no nos dicen nada. Solamente que procurarán tener las guías a tiempo y si no, pues maestra, nos dicen, maestra, con lo que usted sabe. No, claro, o sea, yo sé, pero, o sea, siempre es bueno tener un currículo, o sea, de dónde podemos partir. Digo, como le digo, yo puedo organizar el curso, pero no es el caso porque hay personas que se dedican específicamente a armar toda la base, toda una materia, todo un objeto de estudio bien estructurado. Digo, yo lo hago, ¿no? pero, pero considero que alguien que se dedica a eso, que si hay personas, o sea, sí hay muchas personas que se dedican específicamente a estructurar una materia, pues lo hacen muy bien, ¿no? Con tiempo, con calma. Entonces, pues no, hasta ahorita no hay ninguna comunicación certera sobre qué haremos el próximo semestre. Y es bien pertinente su intervención, maestra, porque ahí nos queda claro que siempre nosotros, los que estamos frente al grupo, vamos finalmente bueno, a recibir esa repercusión de todo el carácter de lo que las limitaciones materiales, el proyecto en sí, o cuál es su idea de llevar a cabo una implementación de carácter curricular, su, su, su ideología o su paradigma en función, pero van a recurrir, como bien menciona la maestra Janet, a nuestra experiencia previa. Y bien lo dice también, es,
sabemos, tenemos una serie de expertise sobre el mismo, pero nunca está de más traer ya nuestra guía, nuestro currículum, para que nos oriente cuáles son los aspectos primordiales o si hay un cambio sustancial previo a la reforma o la implementación de lo mismo. Pero no dejamos de ser nosotros la parte articuladora entre lo que se prevé, lo que se proyecta desde el marco global, general de la institución y lo que realmente llevamos a función. Y ahí es donde viene siempre esa continuidad que les menciono. Nosotros somos parte de esa maquinaria, pero creo que somos el elemento más funcional, dado que hay una serie de proyectos, propuestas, y que vienen muy tarde muchas consideraciones, y eso es lo que también se mencionaba en esta primera intervención que tuvimos, que decíamos muchas de las reformas en general y que impactan a todo el sistema educativo, llegan a ver sus condiciones muy claras hasta años posteriores, ¿eh? Por lo regular es eso. Y cuando ya vienen, como mencionaba como ejemplo la maestra Janet, pues resulta que ya no teníamos ni materiales, ya nos arrojan a lo mejor una guía al final, pero resulta que ya estamos terminando incluso el semestre y al siguiente periodo otra vez arrancamos con todas las limitaciones y todos los aspectos. Eso es la claridad sobre la condición de una reforma, una política educativa y la experiencia real, concreta de lo que sucede en un escenario específico. Y ahí la dimensión es muy contrastante. Una dimensión muy práctica, muy vivencial que tenemos nosotros y todas las limitaciones, los aspectos que se consideran, y otra, un ideal, una propuesta ideológica o política de implementar una reforma, independientemente, en un principio, no sé si yo sabemos que no se hace de manera intencional, decir, pues la vamos a llevar a cabo y ya, sin considerar todas las condiciones. Sin embargo, esas políticas siempre traen un carácter macroestructural y que un proyecto político, ideológico, lo que dice es, ahí va la reforma y ya tendremos a partir de esas experiencias y de esas consideraciones otra vez ajustarnos, ir tomando aspectos trascendentales de la misma y otras, si tenemos problemática, pues ya la tendrán que resolver cada uno de estos espacios. Y eso es lo que siempre nos lleva a limitarnos. Cuando hablamos de un conjunto de aspectos que se busca transformar, en nuestro caso, el sistema educativo, eso es lo que nos va a llevar a hablar de unas grandes áreas de oportunidades. Mientras no se articule de manera adecuada un aspecto de cambio sustancial e institucional y también se tome en consideración los alcances materiales, sobre todo, tomando ejemplo también de la maestra Rossi, respecto a que sí llevamos una, una propuesta de reforma, pero también a su vez hay que tomar en consideración todos los aspectos que se dan alrededor de la misma y por eso ahí viene entonces la gestión entre articular una noción clara sobre lo que se pretende y lo que cada estado da en función y cuáles son sus alcances. Y aquí otra vez hablamos de esta gestión que siempre es fundamental. Las autoridades tienen que tener una gestión clara sobre, ok, voy a implementarla, pero tengo estas circunstancias muy, muy específicas de mi estado, de mi región, y que necesito que se solventen, que se obtengan una mejora o que se llegue a un acuerdo entre ambas partes, a un consenso. Y ahí es donde hablamos de esas tensiones que siempre vamos a encontrar. Esto es
un aporte sustancial que estamos viendo a raíz de esto, de las reformas, y como ejemplos de esto que acaban de mencionar, vamos a encontrar constantemente a lo largo de este recorrido que veremos sobre las nociones mismas de la reforma, sus paradigmas y cómo el paradigma influye en la currícula y cómo la currícula influye en nuestra postura frente al grupo y que toma mucho en consideración la experiencia previa. Y ya lo decía maestra Janet, cuando le llegan a decirnos, pues aquí viene, o sabe que no hay materiales, no tenemos ni contemplado de algún tipo de apoyo, pero siempre van a buscar que nosotros, a partir de nuestras experiencias previas, pues implementemos con todas las carencias que se llegan a presentar en el mismo, pues una propuesta, una ideal de clase y se aborden temas y contenidos a partir de nuestra gran experiencia que vamos acumulando, ya de conocer el tema. Y también aquí viene este aspecto que les digo, si hay continuidades, y ahorita lo definía muy bien la maestra Janet, cuando decía, había cosas o hay temas que ya, afortunadamente, yo los manejé y sí venían incorporados. Claro, porque si hay un proyecto de tema, un paradigma, un currículo que trae un sustento. Simplemente es el carácter ideológico. Recordemos que siempre van en ese plano, van recorriéndose la currícula y todos los aspectos contenidos, temáticas que se fortalecen con nuestra experiencia docente y a su vez viene una propuesta ideológica, política del grupo hegemónico en el poder que dice, quiero darle mi sello muy propio. Pero en esta recorrido que se da de manera forzada, porque eso es una reforma educativa también lleva a cabo una implementación forzada del mismo, también hallamos toda una propuesta ya sustentada, legitimada, consolidada a lo largo de los años. Y eso nos va a permitir entonces entender en esta segunda parte ese recorrido del cual les planteo. No sé si tengan algún otro comentario o duda. Gracias, maestra Janet, maestra Rosy. Aquí voy a quitar esta, ¿eh? No, todo bien, doctor, gracias. Muy bien. Vamos a ver aquí en estas tendencias de las reformas actuales en la educación. ¿Por qué hacemos este balance? Porque aquí lo que se pretende cerrar esta tercera sesión de este día para que cuando culminemos en la siguiente tengamos ya mucho más claro a la hora de ofrecer sus productos, ustedes que estén elaborando sus videos, sobre a qué nos referimos con la reforma educativa. Ya decíamos el impacto, pero también todas esas circunstancias. Y ahorita me voy a cargar un poquito más en las condiciones sociohistóricas, dado que las reformas en la actualidad son las continuidades, como decimos, rupturas, transformaciones que se enmarcan alrededor de toda una propuesta ideológica política. Tomando en consideración esto, nos vamos a tener oportunidad entonces de acercarnos a la misma. Ahorita nos habla de 10 minutos, terminemos como a las 9:35 y ¿qué les parece si regresamos a las 10:05, ¿no? Para darle cierre a estas sesiones de hoy. Bueno, hablando de esas tendencias de la reforma, vamos a tener oportunidad de acercarnos a y cuál es el objetivo de estas segundas aspecto primordial, posterior a entender o que tuvimos oportunidad de acercarnos a este conjunto de las reformas. Y vamos a ver qué sucede con las reformas educativas y por qué se habla en ocasiones de que la educación no evoluciona, y si es eso, su noción de poca evolución del mismo.
¿por qué nos dicen que si en realidad el sistema educativo en el mundo no ha alcanzado a evolucionar y sí ha corrido muy rápidamente el cambio generacional e incluso las circunstancias materiales o tecnológicas, y no así nuestras formas de llevar a cabo nuestras clases, aunque aquí también nosotros debemos ser muy críticos de un sistema educativo en general. Claro que nosotros sí buscamos cada vez eh, obtener más fortalezas, prepararnos, ir a diferentes eh, centros escolares, instituciones, sobre todo instituciones que brinden oportunidades de nuevos conocimientos y aprendizajes, y nosotros tenemos claro que hay que irnos preparando constantemente, pero también hay que considerar aspectos de carácter, y aquí resalto mucho esto porque es así, estructural, que nos mantiene limitados. Ya lo mencionaban ahorita con sus intervenciones, de carácter material, de carácter eh, institucional, que siguen manteniendo muchos de esos vicios. Y los vicios son unas continuidades. Las áreas de oportunidad son continuas y esas no se presentan de un día para otro ni de unos años hacia atrás. Y arranca desde un sistema educativo donde brinda sus primeras oportunidades, cambios, transformaciones. También hablamos de propuestas, una serie de propuestas novedosas, pero a su vez también una serie de vicios, de intransigencias, ya lo mencionaban también ustedes, una serie de imposiciones que se siguen perpetuando. Y eso no deja de tener también la nueva escuela mexicana muchas de estas consideraciones. Sí, hablamos de una transformación, de unos cambios en la currícula, en las propuestas paradigmáticas, que no quiero mencionar la palabra reciclar porque no se hace eso, pero sí se toman características previas y se dice vamos a darle nuestro nuevo impulso y enfoque. Pero así ocurre con el sistema educativo en general, en el mundo, no solamente en México. Vamos entonces a analizar y evaluar aquí los propósitos, las metas y líneas de acción de los programas educativos estratégicos y sus proyectos en sí. Vamos a ver qué sucede con esos proyectos de carácter estatal y nacionales en relación a esos problemas educativos en su ámbito de acción. Porque recordemos que son diseñados con un principio básico, implementarlo a escala nacional y después acercarnos a esos enfoques y características propias de cada estado de la República, y a su vez también tomando en consideración lo que ocurre en sus diferentes localidades o municipios. Y vamos a ver entonces esa articulación de una reforma educativa de gran calado, gran alcance, y cómo es que se proyecta a nivel local o circunstancias propias. Aquí entonces primero nos preguntaríamos, ¿por qué no evoluciona la educación? Aquí no me dejó el video que lo reproduciera aquí en la presentación, y aquí se los voy a presentar en este video. Yo creo que aquí nos va a permitir nada más cerrar con esto, es de 8 minutitos, y ya que me está enviando el mensaje de que en menos de 8 minutitos nos va a cerrar la sesión. Entonces, vemos el video y en la siguiente introducción, en la tercera parte de nuestra sesión, ahí lo abordaremos. O si tienen alguna duda o comentario, lo veremos. El mundo parece avanzar de manera vertiginosa. Por ejemplo, la tecnología de comunicaciones evoluciona a diario y es posible que pronto los viajes espaciales se vuelvan algo cotidiano. Mientras tanto, pareciera que las escuelas se quedan igual, que enseñan las mismas cosas y con los mismos métodos que hace 100 años. ¿Es así? ¿Por qué no evoluciona la educación?
Que nada, habrá que aclarar que educación y escuela no son la misma cosa. Una gran parte de la educación ocurre sin la participación de la escuela. Más adelante hablaremos más a detalle de eso. Y hablando solo de la escuela, es injusto decir que no ha evolucionado. La escuela actual no es idéntica a la medieval o a la que había en el siglo XIX, aunque es cierto que hay partes que no han cambiado tanto. Una pregunta más justa sería, ¿qué aspectos de la escuela han evolucionado más lentamente? Mira, por ejemplo, a Chris Gardner, un tipo que convirtió su historia En busca de la felicidad, y la película recaudó más de 300 millones de dólares. ¿Y por qué? Ocurre que la historia es más compleja de lo que nos han contado. El historiador Fernand Braudel habla de que los procesos sociales se mueven en 3 diferentes ritmos o velocidades. En primer lugar, están los acontecimientos, los eventos que ocurren a diario, los que escuchamos en las noticias y corresponden a los tiempos cortos. Estos acontecimientos pueden contribuir a procesos más importantes de velocidad intermedia, llamados coyunturas, hechos importantes que determinan una situación. Cambios de regímenes políticos o hechos como la revolución industrial, por ejemplo. Por último, está la larga duración. Es la lenta transformación de estructuras sociales, económicas e ideológicas y pueden tardar incluso siglos para cambiar. La evolución de la escuela también tiene estas 3 velocidades. Por ejemplo, la tecnología puede moverse de manera relativamente rápida. Mientras que tu bisabuela llevaba una pizarra para escribir, tu mamá ya llevaba cuadernos que tú también llevas, pero quizá también puedas usar una tableta digital o una computadora. Por otro lado, es muy probable que normalmente asistieras o asistas a un salón de clases en un horario determinado frente a un profesor, exactamente igual que lo hacían los niños en el siglo XIX. Estamos ante un proceso de larga duración y estos procesos ocurren simultáneamente. El teórico Raymond Williams nos dice que en un determinado momento histórico pueden estar conviviendo culturas dominantes que tienen ideas que la mayor parte de la gente considera buenas e importantes, con culturas emergentes que tienen ideas novedosas pero que aún no son plenamente aceptadas, y culturas residuales que tienen ideas antiguas pero que aún son practicadas y defendidas. Entonces, en una misma escuela puede haber tecnologías electrónicas de última generación, al mismo tiempo que usar muebles considerados funcionales desde hace varias décadas, con métodos de premio y castigo que no han cambiado desde hace siglos. Y esto a pesar de que existió María Montessori, que creó un método probado científicamente que promueve la imaginación y la creatividad. Un Vygotsky que mostró que los niños aprenden mejor en compañía de otros de diferentes edades. Un Tonucci que propuso que era mejor no dejar tareas para que niñas y niños tuvieran experiencias más diversas. Un Freire que proponía una pedagogía de la pregunta, donde las dudas de los estudiantes fueran las que guiaran el aprendizaje. Pero si hay personas dedicadas a la pedagogía, la psicología y la investigación que constantemente están estudiando la educación y proponiendo nuevos métodos y contenidos, ¿por qué la escuela no cambia? Porque aquí lo quiero dejar porque me dice menos de un minuto, pero veamos qué interesante desde la postura de Fernand Braudel. Y me gusta mucho él porque lo usé como teórico para la tesis de licenciatura. Nos habla de esos grandes 3 acontecimientos, los acontecimientos más bien, las rupturas o coyunturas, la media duración y los tiempos largos, la larga duración en la historia. Y vemos entonces que la educación presenta ámbitos de larga duración